Muy buenos días, para mí es un gusto poder estar con ustedes. A continuación hago mi presentación. Mi nombre es Paula Andrea López Henao, soy del número de grupo 403011-106. Es el programa de psicología y la materia es observación y entrevista. Quédense para ver todo lo que vamos a aprender. Bueno, pasos importantes para realizar una entrevista y tenerlos siempre presentes, tanto en nuestro campo laboral como en nuestro día a día. Primero, es importante resaltar primeramente que cada escuela de psicología y psiquiatría tiene su propio tipo de entrevista que varía según su estructura. Pero también a modo de conclusión con lo que yo interpreté y lo que me quedó y entendí que es importante resaltarlo, ¿cierto? Lo que nosotros aprendimos y dedujimos de un libro es que existen diferentes tipos de entrevistas, pero van con un mismo propósito, que es ayudar al paciente o al cliente sano. Y existen formatos cerrados, formatos abiertos, preguntas estructuradas y semiestructuradas. En la segunda dice, también debemos entender que la capacidad de observar una entrevista es una habilidad compleja que se desarrolla mediante el entrenamiento y permite conocer causas profundas. Yo considero que esto lo vamos a aplicar siempre y que va a ser muy, digamos, por así decirlo, difícil en los primeros años de experiencia laboral y en la práctica, porque son conocimientos que se van desarrollando con las experiencias y es importante saberlo y tenerlo presente. En este caso, la entrevista psicológica es una técnica cuya finalidad se centra en la demanda del paciente, en tener clientes sanos, ayudarles a prevenir conductas no adaptativas que sean negativas, la salud mental estable y saludable, que es lo más importante y que eso se enfatiza la psicología. En una entrevista es fundamental tener un buen rapport, eso lo debemos de tener muy presente, ya que para mí el rapport se resume en empatía, en un estado de un ambiente cálido, que desde el primer momento de la entrevista el cliente se siente en familia. Bueno, en el inicio de una entrevista debemos de tener presente en el profesional, o sea, nosotros como futuros psicólogos, es muy importante infundir confianza y apariencia física, en el buen vestir, en los colores que usamos, en los zapatos que estén limpios porque hablan mucho de nosotros y en general toda la presentación personal. En el aseo también es importante las uñas que estén arregladitas, la dentadura, el olor, el cabello y las normas de educación. Ser muy respetuosos con el cliente cuando entre, ponernos de pie y así infundir importancia en ellos. La educación, decirles con mucho gusto, bien pueda siéntese. Eso se llama también cordialidad. La serenidad, no alterarnos, no ponernos de mal genio. Y el dominio del respeto hacia el otro, siempre tener presente que ellos son seres humanos y valen igual que nosotros y que todos los demás. Mostrar sabiduría y ciencia. Es muy importante por eso tener muchos conceptos teóricos y también conocimientos en experiencia, y que se resume en el buen hacer. Sarrias 2015. No podemos ofrecer de lo que no tenemos, ¿verdad? Si nosotros no tenemos desde nosotros hacia adentro, no podemos ofrecerlo. Por eso es bueno autoevaluarnos y corregir lo que es negativo hacia nosotros. En el sujeto se debe tener en cuenta las características observables del sujeto, lo que se puede medir, observar. Además, y el paso principal es que las personas llegan a una cita psicológica son porque desean mejora o cambio. Es muy importante este paso ya que no podemos cambiar a las personas, sino orientarlas. Y está en ellos consultar y buscar soluciones para nosotros poder ayudarles. Ese es el paso más importante para mí como persona. El propósito de una entrevista es ofrecer información, ¿cierto? Explicarles qué va a pasar, por qué se da y conseguir información en la interacción, ya que existe un receptor y un emisor. Pero en este caso se intercambian los roles, como por ejemplo, que él me pregunta, yo le respondo y yo escucho sin interrumpir lo que él me quiere decir y de la misma manera puedo sacar deducciones y preguntar. Bueno, acabo de dar un pequeño resumen que son tipos de preguntas, registros y qué tener en cuenta y el cierre. Registros narrativos. En el caso del psicólogo, registros narrativos es de lo observado para medir diferentes características y modelos del sujeto, ¿cierto? Lo que él narra, lo que nos quiere contar.
¿Qué se observa en el sujeto? Las manifestaciones de conducta, estímulos físicos, sociales, posturas, opiniones, etcétera. Sabemos que muchas veces la comunicación no verbal habla más que la verbal y entonces ahí nos transfiere y nos manifiesta muchas cosas. También las posturas, las conductas, esto nos da muchas respuestas a muchas situaciones. Recoger datos mediante el informe del sujeto evaluado, ¿cierto? Todo lo que observamos anteriormente nos ayuda a tener un informe que lo debemos anotar previamente para así tener un orden. Tener presente que no se puede formular preguntas sobre aquellos contenidos que no se ajusten al sujeto. Hay preguntas que no se pueden pasar de la línea por respeto y que no se deben de preguntar. Solo una pregunta a la vez, ¿cierto? Debemos de preguntar, escuchar, dejarlo hablar y después preguntarle otras, no hacerle múltiples preguntas en una sola. Y existen diferentes tipos de preguntas, por ejemplo, preguntas cerradas, cómo, cuándo y esas otras preguntas adicionales que dejo acá. Evitar expresar sarcasmo, o sea, como estar pendiente del celular, del correo, no, ellos son importantes y merecen todo el tiempo y la atención. Y el cierre de la entrevista, informar lo que va a suceder. Por ejemplo, bueno, quedan 5 segundos o queda un minuto, vamos a hacer las siguientes preguntas, informarles y enterarles de lo que va a suceder para que se vayan preparando. Finalmente, y por cuestión de tiempo, aunque me pasé el asignado, deseé dejar esta pequeña reflexión, porque me parece muy importante que aparte de ser un profesional y de querer trabajarlo y hacerlo, también formarnos como personas, evaluarnos en qué estamos fallando y dejo esas pequeñas reflexiones a modo de lectura para que nos hagamos una coevaluación y analicemos cómo y en qué estamos fallando. Porque lo más importante es primero nosotros ser persona para poder ayudar a los demás y dar un punto positivo en la sociedad y aportar a cambiar vidas y a transformar un mundo. Muchas gracias y un hermoso día.